Hola mis niños, buen día. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana y los invito a que por favor tomen su libreta y sus plumas porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama los altares de mi comunidad. Se aproxima una festividad que para México es muy importante, así que vamos a estar hablando acerca de este tema. Pero para poder entenderlo mejor, vamos a ver primero qué es una tradición. Y yo por acá tengo la definición de lo que significa la raíz de la palabra tradición. Y tradición proviene del latín traditio, que proviene del verbo tradere, que significa transmisión, transmitir o entregar. ¿Y a qué nos referimos con transmitir o entregar? Bueno, pues una tradición es precisamente el transmitir o el entregar ritos, costumbres, pueden ser escritos literarios populares o canciones populares o todo aquello que sea importante para una comunidad o para una familia. Llega a ser tan importante que se transmite de generación a generación. Es decir, que si lo practicó mamá, después se lo transmite o se lo pasa a su hija y su hija lo transmite a sus hijos y así sucesivamente. Se transmite de generación en generación. Después llega a ser tan importante que se convierte en un uso y en una costumbre, puede ser de una comunidad o de una época en especial. Entonces, después de que se convierte tan importante, puede llegar a ser un legado cultural. ¿Qué significa esto? Significa que es algo que identifica a un pueblo, a una nación o a una familia. Es algo que ya lo identifica como tal. Entonces, para hablar de tradición, vamos a comenzar a hablar con una tradición que para México es muy importante, que es el Día de Muertos. Y el Día de Muertos se originó desde la época prehispánica, donde muchas etnias de Mesoamérica rendían tributo a los muertos. Una de ellas eran los mexicas. Ellos tenían dos dioses. Uno era llamado Mictecacihuatl y el otro Mictlantecutli. Ambos eran señores o dioses del Mictlán o lugar de muertos. Aquí esto era llamado el paraíso. Entonces se creía que las almas, para poder llegar a este lugar, ellos tenían que pasar por un difícil proceso, en donde los vivos tenían que ayudarlos para que ellos llegaran a este lugar, el Mictlán. Y aquí es donde comienza lo que nosotros conocemos como nuestra festividad. Ellos aquí comenzaban el ritual que ayudaría a las almas a llegar al Mictlán. Y todo comenzaba cuando se anunciaba la muerte del difunto, de la persona. ¿Cómo lo anunciaban? Bueno, pues eran las encargadas, las mujeres ancianas, de gritar y llorar, y con esto se anunciaba la muerte de la persona. Después de que se anunciaba con gritos y llantos, era llevado el difunto a un lugar al cual le llevaban sus pertenencias y además lo alimentaban simbólicamente, para posteriormente, 4 días después, llevarlo a sepultar o bien llevar sus cenizas, en donde posteriormente la gente hacía un gran festín, llevaban comida en abundancia, de la mejor. Después ya de esta festividad, cada año se procuraba hacer fiesta. También eran fiestas ostentosas, fiestas muy pero muy bonitas y llenas de comida. Y así, mis niños, fue como los mexicas rendían tributo a los muertos, y que es lo que ahora nosotros conocemos como el Día de Muertos.
todo este ritual que ellos le hacían a los difuntos para poder ayudar a las almas a llegar al Mictlán. Muy bien, mis niños, y como ya lo observamos, ya vimos cómo se originó, de dónde se originó esta tradición del Día de Muertos. Después de que ya nosotros pudimos observar cómo se originó, bueno, ahora, ¿por qué es que nosotros lo festejamos o lo celebramos? Bueno, a través de la transculturación de Europa, ellos festejaban el Día de los Muertos, así que se unieron las dos tradiciones y ahora vemos lo que resultó de ello. Y para entender un poquito más acerca de nuestra tradición del Día de Muertos, vamos a ver qué días se festejan. El Día de Muertos tiene como celebración 2 días, el día 1 y el día 2 de noviembre, el día 1 y 2 de noviembre. Pero el día 1 de noviembre solamente se celebra el Día de Todos los Santos, los Beatos y de los niños que murieron pequeñitos a edad temprana. Y el día 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, de todos, es el Día de Todos los Muertos. ¿Y estos 2 días qué se hace? Bueno, se rinden tributos a los muertos haciendo un altar, altares de muertos. Los altares de muertos se hacen en casas o en algún lugar especial donde la gente así lo considere. También se van a visitar a los muertos a los panteones, en el cual la gente lleva música, les llevan mariachis, les tocan las canciones que más les gustaban y se cree que es cuando los vivos pueden disfrutar de un día de fiesta con los muertos. También se cree que por medio de las oraciones que se hacen, los muertos pueden llegar al paraíso. Entonces es por ello que esos días se realizan una oración para que las almas lleguen al paraíso. También al momento de ir a los panteones se les llevan sus alimentos favoritos o se les llevan regalos o pertenencias que ellos preferían. Y bien, mis niños, con esto concluimos la clase del día de hoy, pero la siguiente clase vamos a ver montado o ya realizado nuestro altar de muertos y ahí vamos a observar el porqué de todo lo que vemos en un altar. Me dio gusto saludarlos y espero que se encuentren muy bien.